Yo no encuentro explicación a esto que sucedió, porque todo barco de cierto calado que entra a un puerto tiene que llevar dos elementos. Deja en ese momento el timón a la entrada o salida, el capitán del barco deja el timón y lo toma un capitán de puerto y se aseguran con remolcadores adelante y atrás para frenar o para adelantar el barco. Eso de que el motorcito falló, que se lo crea su abuela. Y todos los barcos, los cruceros que entran a la rada, así se llama, cierta, hasta cierto punto, de entrada y salida, por ejemplo, de Cozumel, de los cruceros, se va el capitán del barco que viene, del crucero, se hace a un lado, entra un capitán de puerto calificado y él es el que hace la entrada a la rada hasta amarrarlo al muelle. Cuando lo sueltan del muelle para salir de la rada, tiene que ser capitán de puerto autorizado y sus remolques. Aquí parece que llevaban poco remolque porque no tenían dinero para pagar mis remolques. Es una cuestión también de falta de mantenimiento. Ese barco tenía 40 años de andar por todo el mundo. Hacen itinerarios, acababan de cambiar tripulación. El barco salió de Acapulco, cruzó el canal de Panamá, estuvo en Panamá y estuvo en La Habana. Se regresó a Cozumel, cambian tripulación, los ciento y tantos marinos de cuarto año se bajan y entran los de tercero con la tripulación y se van a Nueva York. Son itinerarios que ya arman por año. Acuérdense que es un buque escuela, ya Es son un para buque los escuela. últimos, sí, son los últimos grados de la Escuela Naval Militar. Entonces aquí, si hay culpa fuerte en cuanto al destrozo, es del capitán de puerto que venía arriba del barco y de que no tuvieron remolques suficientes, y ahí sí tendrán que hacer un peritaje muy completo los Estados Unidos y México, con peritaje completo y conjunto, porque alguien tiene que pagar los daños. Y para mí, en este momento, los daños los tiene que pagar el capitán de puerto, la capitanía de puerto de Nueva York. Entonces, Hasta ahí estos remolques se pagan, Cardín. ¿Eh? ¿Se pagan, se alquilan los remolques? Los remolques se alquilan. Se tiene que pagar el Pues servicio ya del no más capitán de falta puerto. que haya sido también la Se falta de paga, se presupuesto, paga el porque servicio del a la capitán. Marina no le han quitado dinero, al contrario, les han dado. El capitán de puerto está sentado en capitanía de puerto y pues lo llaman cuando llega un barco que va a entrar a la rada, lo llevan al barco. Él cobra por cada entrada, igual que la capitanía de puerto, según los pies del O sea, los barco. movimientos que estaba haciendo el Cuauhtémoc los debió haber hecho un capitán de puerto de la Unión De Americana. Nueva York, de Nueva Ajá. York y remolcadores de Nueva York que se tienen que pagar también. Si solo pagas por anticipado, si no, no te dan el servicio. Como se No es pagaron en como Cuba, como se pagan en todos los países, en todos los a países. donde atraca. Todos los países tienen este cuidado porque si no, un capitán de puerto, un capitán de un avión no conoce la entrada al puerto, no conoce el fondo, no conoce El calado. el calado y no conoce los movimientos de marea y los Ujú. movimientos de Las corrientes. las corrientes, hacia dónde van, a qué horas cambia la corriente, una serie de elementos técnicos que tiene que tener el capitán de puerto a la mano y saber en ese momento incluso las condiciones del tiempo, cómo están en ese momento, si puede entrar, puede salir. Es toda una cuestión técnica, pero eso lo hace el capitán de puerto de Nueva York, no el capitán del barco, ¿eh? Y Bueno, tienen que pues pagar daños y vamos a perjuicios. ver en qué va a terminar esta historia, porque si a todo lo que nos has hecho favor de informar, y que bueno, pues la mayoría desconocemos cómo son todos estos movimientos,
le agregas el hecho de estar haciendo proselitismo, bueno, pues. Sí, bueno, Mire usted ese es otro tema verdaderamente grave que el INE tiene que entrar. Pero Porque el INE no va a hacer llevaba... nada. Aquí sí Sí, acaban de claro, decir que que... van a meter la pero basura debajo de la alfombra y para variar no va a pasar nada. ¿qué nos muestra esto? Que lo que ha tocado la 4T, y que no nos diga la señora que estamos nosotros politizando, que todo lo que ha tocado la 4T lo echa a perder.